Gracias, José Ignacio. Este capítulo 12 trata la teoría, lo que es relacionado al análisis de datos, ¿no? Y se enfoca en explicar la teoría de cómo funciona Google Analytics. Entonces, lo que vamos a ver es qué es el análisis de datos de navegación y qué es lo que puede hacer por su empresa. El contenido que se resume este capítulo, que es el análisis de datos, cómo podemos aprovechar los reportes de Google Analytics, los parámetros UTM, que es lo que lo vamos a ver más adelante en detalle, qué significa cada uno y cómo establecer las condiciones de la segmentación de la audiencia. Pues, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar el conocimiento sobre los diversos temas. Consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la facilidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos. ¿Okay? La empresa necesita realizar un proceso conocido como el análisis de datos, pues para que le den información. ¿Qué, ¿Cuál es la herramienta ahorita como que más en boga? Hay muchísimas. Es Google Analytics, ¿no? Que con ella se puede realizar un seguimiento de nuestro ROI, de nuestro retorno de inversión del tráfico, desde su campaña, por ejemplo, de correo electrónico, campaña de redes sociales, anuncios en páginas, etcétera. Cuando uno se tenga la capacidad de realizar un seguimiento de retorno de inversión de sus campañas, ya uno puede ya evaluar o aumentar o duplicar lo que está funcionando en nuestra web según el resultado que se obtengan. ¿Qué es Google Analytics? Es una herramienta y plataforma online desarrollada por Google para medir y analizar lo que ocurre en un sitio web o un aplicativo móvil. El análisis de Google Analytics puede identificar páginas de bajo rendimiento con técnicas como la visualización del embudo o de dónde provienen los visitantes, referentes, por ejemplo, cuánto tiempo permanecieron en un sitio web, su posición geográfica. También proporciona funciones más avanzadas, que incluye lo de la segmentación de visitantes de forma personalizada. Hay informes también que se hacen de comercio electrónico que hacen los Google Analytics para que puedan realizar un seguimiento de la actividad de venta y el rendimiento de esta. También estos informes de comercio electrónico muestran las transacciones de un sitio, los ingresos y muchas otras métricas de relacionar al comercio. ¿Cómo se aprovechan los reportes de Google Analytics? Como hablamos en la anterior lámina, Google Analytics es un servicio de estadística de sitios web más utilizado para recopilar datos sobre el tráfico del sitio, lo que permite tomar las decisiones tanto comerciales o de marketing inteligente. Puede rastrear a los visitantes de los motores de búsqueda, redes sociales. Google Analytics se divide en dos servicios. Hay uno básico que es gratuito, que cualquiera con una cuenta Gmail puede acceder a ello. Y también tiene unos premium. Esta plataforma te aporta todos los datos y métricas y informes que uno puede tener para hacer comparaciones, para mejorar el marketing online, tanto de una página web o de un aplicativo móvil. Como dice en resumen, yo creo que esto se resume en la leyenda que está aquí en rojo. Si no medimos, no podemos mejorar. O sea, y una herramienta como Google Analytics te permite hacer todo el análisis de tu página web y todo lo que tú estás mostrando y ofreciendo. No sé, hasta los momentos, vamos bien. Sí. Perfecto. Tenemos los 5 tipos de informes que Google Analytics ofrece.
hay un real time que proporciona datos y muestra lo que está sucediendo en tiempo real. Un acquisition suite, que este informe para descubrir cómo llegaron los usuarios a su sitio. El audience suite, que es informe que se centra en las personas que están en su sitio y le brindan información sobre sus características, incluyendo datos demográficos, intereses, comportamiento, el dispositivo electrónico que usa o el navegador que está usando. Behavior Suite, son informes de comportamiento que se centran en lo que hacen las personas cuando llegan a su sitio. Este conjunto de informes muestra como la información de las páginas de los usuarios de visita, cuánto tiempo permanecen en las páginas y cuántas personas salen de estas páginas. El Conversion Suite, que es orientado hacia objetivos. Este informe de conversión es para determinar si los usuarios están realizando una compra o complementando, viendo los objetivos que ellos se están estableciendo, como una suscripción a un boletín, comprar un producto, o se suscriben a una página, un landing page. De donde este punto habla esta siguiente lámina es entender de dónde viene el tráfico de la página web, ¿no? Aquí a continuación vamos a mostrar cada uno de ellos. Por ejemplo, correo electrónico de visita de quienes han hecho clic desde un enlace de promocionales por correo electrónico newsletter. Hay búsquedas orgánicas de visita de personas que describen las consultas por motores de búsqueda como Google, Bing o otro, y se centra en optimizar las páginas para la búsqueda de motores que estén en un canal importante a seguir. Display. Este tráfico que encuentra su sitio al hacer clic desde un anuncio en que se publicó o otro sitio web. Los anuncios de banner, por ejemplo, en blog o anuncios en un gráfico, un sitio de noticias, son algunos de generadores de consumo de tráfico de visualización. Directos. Directos son aquellos que el usuario ingresa directamente al sitio web, por ejemplo, colocar en su navegador www.google.com, ya directamente en la barra del navegador y salta al sitio web. Las búsquedas de pago, este tráfico proviene de los anuncios de búsqueda de pago cuando se hace clic al anuncio, en donde aparece que los resultados de la búsqueda, por ejemplo, de cualquier navegador o sitio de búsqueda de referencia, los visitantes que consideran el vínculo en un sitio web, por ejemplo, en un blog o en un foro. Los sociales, que son los visitantes que se encuentran haciendo clic, pero es a través de una red social, por ejemplo, un medio como Twitter, Facebook, Instagram. Y existen otros que pueden estar arrojando por otro canal, a pesar de los algoritmos que Google posee, no siempre son exactos, entonces él tiene una categoría de otros. ¿Cómo se hace el seguimiento de los orígenes de los visitantes del sitio web? Aunque los programas de análisis como Google Analytics rastrean los orígenes de sitio web de los visitantes o utilizan configuraciones predeterminadas, es probablemente que se descubra que son demasiado amplios. Entonces, que para obtener más granularidad, lo que dice Google Analytics, se pueden agregar para los parámetros UTM a los enlaces que se comparten en la web, ¿no? Los UTM, que lo vamos a ver más adelante, bien detallado. Urgent Tracking Module es un marcador de seguimiento adjunto a un localizador de informes de la URL, ¿no? El sistema de UTM permite que los usuarios etiquetar los hipervínculos para rastrear de dónde se originaron los visitantes. Para cada hipervínculo que se rastrea, ya sea un blog, una red social, un canal o una página web de destino web
de la propiedad del usuario, hay que considerar agregar un UTM parámetro en caso de si deseamos usar una herramienta como Google Analytics. Al agregar este código de seguimiento a los hipervínculos que se comparten, se pueden rastrear los orígenes de la visita. Este UTM se consiste en varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay uno de fuente de la campaña, medio de la campaña, contenido de la campaña y el nombre de la campaña. Aquí en esta lámina está en detalle, ya a nivel técnicamente, cómo se colocan o se usan estos parámetros en un URL. Por ejemplo, una programación que tú le pones dentro de Google Analytics. Es correcto, es la programación, exacto. Si yo quiero usar Google Analytics dentro de mi programación, tengo que usar estos parámetros. Incluso en una de las láminas de la presentación vamos a ver una serie de configuraciones que se hacen en el portal de uno, en la página web para que Google Analytics puede tomar la información. Si no se coloca eso, no sé, ¿verdad? Que Google Analytics no puede hacer nada. Incluso yo hice las pruebas con ciertas páginas y no me arrojaban ninguna información porque no tenía ningún tipo de parámetro que Google Analytics pueda tomar. Por ejemplo, dime, Ignacio. No, que son un peor porque yo soy esos códigos lo que hago es sufrir. Ya se te escucha muy... Que yo cada vez que veo esos códigos, yo lo que hago es sufrir. ¿Cómo lo meto en mi página web? No sé, coño, qué feo. No, sí está, sí hay manera. Incluso, Ignacio, bueno, en YouTube hay miles de videos que le enseñan a uno cómo hacer todo eso, todo esto, de cursos Cuando tú online y todo. tienes las páginas web, Nacho, tú le das botón secundario y te da el código fuente. Y allí es donde tú ves todas estas etiquetas HTML, que es donde empiezas a colocar estas líneas, ¿verdad? Que lo hace como rastreable para que puedas recopilar esas métricas y todo esto. Todo esto, exacto. Pero... Sufre. Sí, lo que pasa es que esto es más que todo como para que el diseñador o el programador. Son como parámetros que él tiene que dejar allí plasmados para que puedas después utilizar las ventajas que ofrecen otras herramientas, incluyendo esta, ¿no? Esta de Google Analytics. Es correcto, es correcto. Perdóname, le echamos esa broma, ¿no? Si el Papa Francisco, yendo comenzado como técnico químico, puedo terminar el Papa, yo puedo aprender esa vaina y puedo aprender italiano, ¿verdad? Así es, el límite del cielo. Técnico químico, ¿no? Sí. Sí, todos estos parámetros, bueno, como hablamos en la lámina anterior, o en esta tienen ciertas categorías. Por ejemplo, el de origen, que identifica el sitio de origen del tráfico, el medio, el tipo de enlace que se está usando. Compen es la promoción de un producto o una compañía de estrategia, un parámetro obligatorio. Hay un term de términos de búsqueda, de content. También, por ejemplo, que se usa para banners o enlaces de texto. Por ejemplo, que ya aquí en esta lámina siguiente sí vamos a detallar qué significa cada uno de estos puntos de UTM, ¿no? Este módulo de seguimiento, que es los UTM, son el parámetro de URL que usa Google para medir la efectividad de la campaña, ¿no? Cuando se usan diversas campañas y medios de publicación, el uso de estos parámetros en la URL de acceso al sitio junto al Google Analytics o otras, por ejemplo, la 2 Analytics, permitan identificar las campañas concretas en que sirve el tráfico del sitio web, ¿no?
Una vez que se haya creado esta etiqueta, se puede configurar ya los objetivos en Google Analytics. Y estos objetivos proporcionan la forma de realizar el seguimiento de cada uno de estos parámetros y por ende el comportamiento de los usuarios que navegan. Por ejemplo, el de manejo de fuente, el UTM source, ¿no? Generalmente la fuente que se escribe de dónde vienen los visitantes, ¿okay? El lugar específico en donde se compartió el enlace de la referencia, puede ser como una promoción de un correo electrónico, una red social, un sitio web de referencia, como puede ser Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube. O sea, la fuente permite saber en qué correo electrónico, motor de búsqueda o anuncio, Facebook u otra fuente donde vino el usuario. Lo que es el UTM medio es un parámetro que identifica el medio o el vehículo en donde se utilizó el enlace. Por ejemplo, es un correo electrónico, fue un pago por clic, cuando le da clic en un usuario, pues una publicidad, o directo, si el usuario entró directamente buscando el sitio web. Bueno, el otro punto puede ser UTM Content, que el contenido de las campañas describe el anuncio, un banner, un correo electrónico específico donde se utilizó para compartir el enlace. Se brindan detalles adicionales para usar como prueba o contenido orientado hacia anuncios. ¿Qué se recomienda? Hacer lo más descriptivo posible con la estructura de los nombres de este parámetro para que Google Analytics sea óptimo en cuanto a la búsqueda y hacer el análisis de la información recolectada. El UTM Campaign, que este parámetro sirve como identificador de un producto específico o una campaña de promoción, como una venta, por ejemplo. Hay una venta en primavera, una oferta de verano. El propósito básico es resaltar la oferta promocionales o estratégicas de distribución del contenido, ¿okay? Para que se pueda comparar fácilmente el rendimiento a lo largo del tiempo y de la plataforma. Otro punto que es parte de la presentación. ¿Puedes retroceder al anterior? Sí. Esto es algo, cuando tú me dices el nombre de la campaña, es algo que yo voy a colocar en los emails. Sí, exacto, donde está, exacto. Incluso en el ejemplo se ve. Ok, perdóname. En el navegador se coloca el UTM Campaign, por ejemplo, para tu caso puede ser una promoción del PMI del concurso, por ejemplo, eso. Ok. Entonces, tú en la página web tú colocas ese clic que va a ese cierto lugar. Entonces, con Google Analytics te permite ver, mira, cuánta gente hizo clic aquí, cuánto tiempo estuvo, todo eso. Okay. A lo mejor tú tienes otras opciones, por ejemplo, de registrarte para recibir más información, o si no, o comprar el curso, todo eso. Todo eso lo puedes saber. Okay. Ajá, como venía diciendo, hay un dentro del contenido de este capítulo 12 está también lo que es creando los que son los segmentos de la audiencia, ¿no? El uso de los segmentos de la audiencia como estratégica le muestra de cómo centrarse en la audiencia más valiosa y como mayor con conversión, que se conectan más. Esto le permite a la gente descubrir qué hacen ellos, ¿okay? Antes de sumergirlo en exactamente en qué información debía estar mirando y cómo extraerlo. La creación de estos segmentos, de esta segmentación, la vamos a ver más adelante, es bastante rápida y sencilla. Se crea con un subconjunto de reglas que incluyen o excluyen a determinadas personas, lo que permite reducir su audiencia para un subconjunto en lugar de todos los visitantes del sitio, como por ejemplo las personas que optan por una oferta cerrada o alguna información específica.
Después de crear un segmento, se puede analizar cómo se comportó este subconjunto de visitantes o quién está dentro de este subconjunto, lo que brinda una información valiosa sobre la oferta la oferta que hacer de esta audiencia. ¿Cómo segmentar la audiencia en Google Analytics? La poderosa información obtener los parámetros UTM, que ya lo vimos ya anteriormente, que hay que colocarlo en la página web, y la creación de los objetivos de Google Analytics permiten dividir su audiencia en segmentos. Por ejemplo, los canales, la fuente de los tráficos, las acciones completas que ellos hacen. Por ejemplo, si se registran en una landing page o compran algo. Todo. En el contexto de la analítica, un segmento representa un grupo de visitantes, ¿okay?, con unas características o un comportamiento. Segmentar la audiencia en Google Analytics permite lo siguiente. Primero, averiguar quién se encuentra atractivo un mensaje que uno está publicando, una oferta particular. También se puede crear mensajes personalizados para mejorar el texto de los anuncios o dar forma a un seguimiento de una campaña. Y al segmentar la audiencia se obtiene una mejor comprensión de lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, qué es lo que no le está gustando a los visitantes. De esta manera se pueden planificar acciones. Los que es perfeccionando su audiencia. Después de segmentar la audiencia, se puede profundizar en más o anotar más detalles. Ahora sí es el momento de ejecutar los informes para averiguar que se está tomando la medida que se desea, ¿no? Estos informes le permiten comprender mejor a uno a la audiencia y comprender qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Y lo que le permite a uno conduce a reducir costos de los anuncios o encontrar mejores estrategias para monitorear los clientes potenciales. Por ejemplo, hay dos tipos de datos que uno debe buscar, ¿no? Los demográficos y los psicográficos. Esto lo vamos a ver más adelante en una lámina. Los demográficos son los que describen cómo son las personas. Realmente los datos incluyen los detalles estadísticos como edad, locación, dispositivo que usa, género, pero también puede incluir y la información demográfica lo ayuda a comprender exactamente con quién uno está hablando, ¿eh? Y la idea es también orientar la campaña a ese tipo de personas. Los datos psicográficos lo que describen lo que le gusta a la gente. Este dato se trata de intereses, pasatiempos, gustos. Habla más de la personalidad de la audiencia. Este es cuando ya la información psicográfica es más poderosa, que se usa para dar forma ya a una información ya más directa de la persona. Un poco para hablar cómo Google Analytics hace su estructuración. Cómo se divide ello para hacer como la configuración ya más alto nivel para registrar, por ejemplo, un URL. Lo divide, por ejemplo, en varias capas. Por ejemplo, la organización, que el nivel más alto representa la empresa. Por ejemplo, yo coloqué donde yo trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, las cuentas o la cuenta que hay que ver una, por ejemplo, que se conecta, por ejemplo, sea la administrativa o otra, para que le puedan hacer todos los resultados, buscar los resultados, hacer los informes. Existe algo que se llama propiedad, que es el sitio web o una app, por ejemplo, yo coloqué, registré el dominio de la empresa en donde yo trabajo. Las vistas también, hay unas dentro de esta, que son dentro de este URL hay diferentes vistas donde son las diferentes páginas. Dice que debe haber, por ejemplo,
dos vistas por propiedad, una sin configuración, que realmente como que la versión de la página como tal, y hay una con un filtro establecido para excluir el tráfico que no se sea que navegue o que no esté, por ejemplo, la propia dirección IP, la parte de spamming, estos puts que son unos aplicativos o sistemas que hacen transacciones de forma repetitiva. ¿Cómo se configura, Ignacio? Que tú preguntaste que cómo hago. Sí, dentro de Google Analytics hay que hacer una serie de configuraciones. Yo tengo unas pantallas por ejemplo, hay que registrar la página, el URL de la empresa. También hay que, después que uno registre el URL de la empresa con la cuenta de la organización, hay que, ya están las instrucciones del etiquetado. Etiquetado de que también cómo usa uno los parámetros UTM y cómo nos coloca estos encabezados. Esto es la información que uno le permite. Dime. Encabezado, el detalle es dónde tú pones eso, cómo lo pones. Esto en la página web de uno. Esta información. Uno lo que tiene es una solución plug and play. Uno lo que trabaja es con un software tipo Joomla o tipo WordPress. Ya te escucho muy intercortado, Manuel. Hola, Manuel. No, es que se escucha entrecortado, pero José, mira, ahí dice, copia y pegue la etiqueta global del sitio web en la sección head, o sea, como en la cabeza del código HTML. Es correcto. Entonces, lo que tienes que hacer es, desde la etiqueta, desde el mayor que y el porcentaje de exclamación, hasta el final del script, copias todo eso dentro de la etiqueta head en el código HTML de cada una de las páginas. Claro, el detalle es correcto. Decirle al que me etiquetó en la web, ¿cómo hago para conseguir eso? Porque, por ejemplo, te comento, cuando uno envía correos masivos, dicen a uno que ponga algo así, porque si tú no lo poses, entra todo como notificación y no como correo normal. Claro, no, tu programador tiene que hacer todos estos cambios. Primero tiene que registrar tu portal aquí en Google Analytics. ¿Ok? Y cuando lo registra, te da esta información. Y no, te da... El problema es que yo soy el mismo programador. Pero entonces eso te da una ventaja porque tú tienes la administración, el manejo de cada una de tus páginas web, ¿no? Exacto. Entonces lo que tendrías que hacer... Exacto, editas cada una de esas páginas web y le pones este encabezado. Y le pones ese encabezado al inicio de la página. O sea, antes de todo tienes que colocar esto porque es el encabezado inicial, ¿ves? El registro, esto es el registro, este registro hay que poner en tu encabezado de tu código HTML para que Google Analytics lo pueda ver. Si no, no lo va a ver. Esto es como la conexión. Esto es la conexión, por decirlo de una manera, la conexión para que Google Analytics pueda ver tu página web. Y después dentro de cada página web y cada sección, tú sí tienes que colocar dentro del código, como se vio en la sección anterior, especificar los UTM, los parámetros. Que son los otros 4 o 5 parámetros que habías puesto, ¿no? El nombre de la campaña y todo eso. Nacho, aquí mismo en la página te lo dice, coloque esto en la sección head de su página HTML, dice, si usted utiliza un creador de sitios web como WordPress o Shopify o Joomla, copie y pegue la etiqueta global del sitio web en el campo HTML personalizado del creador de sitios. Y ahí te explica cómo hacerlo. Ese es un link que te explica cómo hacerlo. Es súper sencillo. Básicamente es un script que se ejecuta oculto que está trazando todo lo que está pasando sobre esa página.
Pues cuando estás poniendo esto en tu página HTML, estás ejecutando este programita de Google. Es correcto, no sé, Ignacio, nada. Aló. Yo los escucho, pero a Sí, José pero Ignacio no. No, Sigue, Rey. estás aquí. Ah, ok, ya más o menos entendiste, Ignacio. Sí, me voy a volver papa. Si no, vamos a hacer una sesión práctica y lo practicamos, ¿verdad? Eso puede hacer, exacto, que hagamos otra presentación, otra sesión para hacer pruebas. Seguimos.